No hace falta ser un experto vaticanista para entender, para saber que a Francisco, que al Papa, le enfrenta enormes, gigantescos desafíos, entre otros. Por empezar, tiene que intentar terminar con el declive en la feligresía. La Iglesia Católica tiene cada vez más fieles, en buena medida los está perdiendo a manos de los evangélicos, pero también los está perdiendo por tremendos errores y escándalos. Ahí vienen otros dos desafíos que son de limpieza de dos escándalos, de los escándalos sexuales, de la pedofilia, del abuso y de los escándalos financieros. Ahora es interesante porque todo eso se retroalimenta. En la medida que hay menos feligresía, hay menos donaciones, en la medida que hay menos dinero y problemas financieros, hay menos capacidad de movilización por parte de la Iglesia. A lo que se suma, hay algunas estimaciones que elevan a más de $1.000 millones lo que la Iglesia en general, pero fundamentalmente el Vaticano, ha tenido que pagar de indemnizaciones por los casos de pedofilia. Nos vamos a ahora dedicarle algunos minutos a hacer un repaso de una parte de los escándalos, el desafío que tiene Francisco, que son los batiescándalos. A lo largo de la historia, y nos vamos a concentrar en el último medio siglo, los escándalos financieros y solo los más importantes que tuvo el Vaticano. Los batiescándalos nos vamos a ayudar con las placas y esto es un informe muy resumido de historias que son complejísimas y que han animado, han inspirado no solo muchos libros, muchas investigaciones, incluso obras de cine muy famosas. Hay escenas enteras en El Padrino que abarcan algunas de las cosas que vamos a ver ahora. Primer caso, el caso de Michel Sindona. El IOR es el Banco Vaticano, formalmente llamado el Instituto para Obras de la Religión o Banco del Vaticano. El Banco Vaticano poseía el 24,5% de un banco siciliano que era de Michel Sindona. Pablo VI, allá por fines de los 60, le encomienda a Michel Sindona modernizar el Banco del Vaticano, el IOR, y administrar las inversiones, no pocas, multimillonarias, del Vaticano en el exterior. Y se descubren las conexiones que tenía Michel Sindona nada menos que con la mafia italiana y mucho movimiento de dinero con paraísos fiscales. Sindona finalmente es encarcelado tras un juicio y muere envenenado en la cárcel. Primer muerto importante en la historia de los batiescándalos. Segundo batiescándalo es el caso Marcinkus. ¿Quién era Marcinkus? Paul Marcinkus era un arzobispo de Estados Unidos y que fue nombrado presidente del Banco del Vaticano, del Instituto para Obras de la Religión, en 1971. El Banco del Vaticano, entre muchos de los activos, de los bienes que tenía, poseía más de la mitad, el 52%, de la banca católica del Véneto, un banco en el Véneto, la región del Véneto. Por razones no del todo comprendidas por muchos, Marcinkus le cede el 37% de ese banco al Banco Ambrosiano de Roberto Calvi y se asocian. Esto genera mucha protesta de obispos de esa región del Véneto y particularmente por la importancia que tiene después de un obispo, Albino Luciani, que luego sería nada menos que Juan Pablo I. Todos sabemos, Juan Pablo I muere a los pocos días de haber asumido como papa en un fallecimiento nunca del todo esclarecido que levantó muchas sospechas y una de las sospechas obviamente apunta a que muere asesinado porque estaba investigando estos escándalos. El tercero es el escándalo del Banco Ambrosiano, quizás el más famoso de todos. El Banco Ambrosiano quiebra en el 82 tras un fraude por el que desaparecen $1.300 millones en préstamos fantasmas a empresas de América Latina. El Banco Ambrosiano, esto es toda una larga historia que aquí se ventiló mucho, tenía vínculos muy estrechos con el torturador Suárez Mason y con Emilio Macera también. Marcinkus se cobija en la extraterritorialidad que tenía el Vaticano y por lo tanto impide que se lo juzgue.
Y aquí hay una escena también de película que terminó siendo de película. Roberto Calvi, el socio del Vaticano en el Banco Ambrosiano, aparece ahorcado en un puente de Londres con piedras y miles de dólares en los bolsillos. Hubo un juicio, todos resultaron absueltos. El Vaticano termina reconociendo solo la responsabilidad moral en la quiebra. Y Marcinkus, como seguramente muchos de ustedes estarán recordando, inspira a uno de los personajes de El Padrino, inspira a Francis Ford Coppola en uno de los personajes para El Padrino 3. Por último, ya la historia más reciente, los batiescándalos que aparecen a través de los Batileaks y varios libros que salen a la luz en los últimos años. Benedicto XVI, el Papa que acaba de renunciar, en una renuncia que muchos adjudican a todos los escándalos que últimamente se fueron ventilando y descubriendo, cambia a toda la cúpula del Vaticano y en el 2009 nombra como presidente a un tal Ettore Gotti Tedeschi. Un año después, la propia justicia italiana investiga al Banco del Vaticano y puntualmente a Gotti Tedeschi e incauta activos depositados en el Banco Central de Italia por 30 millones de dólares. Los Batileaks y varios libros revelan las luchas feroces que hay en la cúpula del Vaticano por cuestiones nada religiosas, por cuestiones de dinero. Tedeschi termina destituido a mediados del año pasado, queda medio vacante la cúpula del IOR, del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano crea una nueva autoridad y sanciona normas antilavado para intentar que la institución internacional que rige las normas contra el lavado de dinero, que es el GAFI, acepte al Banco del Vaticano. Hay una inspección del GAFI del Banco del Vaticano últimamente y no termina de aceptar al Banco del Vaticano. Dice que no cumple con todas las normas de control del lavado. Es llamativo que una de las últimas, tal vez la decisión más importante que tomó Benedicto, la última, la más importante, es designar al frente del Banco del Vaticano, ahora, el mes pasado, al alemán Ernst von Frieber, un abogado muy vinculado a grandes corporaciones alemanas y a miembro además de la Orden de Malta. Uno se pregunta después de todo esto varias cosas, entre otras, si efectivamente el nuevo Papa Francisco va a tener la voluntad de investigar a fondo, de meter el cuchillo a fondo en estos escándalos, si los trapitos los va a ventilar al sol o hacia adentro, y en caso de que, en principio, ¿por qué no abrir una puerta de crédito, darle crédito para que lo haga? ¿Tendrá margen? ¿Se lo imaginan en medio del Vaticano a alguien que quiera modificar esto, cortarlo de raíz? ¿Tendrá margen para hacerlo? Creo que es una de las grandes preguntas hacia el futuro.